Listo, doctor. Ok, gracias. Estamos de regreso. Ok, también se sugiere emplear en el escrito la forma impersonal. Y algo bien importante, que tenga claridad, que despierte interés en el destinatario, que tenga concisión, una coherencia y demás elementos propios del trabajo académico. Es una cuestión que no hay que perder de vista. Los académicos debemos ser muy objetivos. En el caso que hayamos hecho encuestas, por ejemplo, o que hayamos analizado algo en específico en el que podamos establecer algún resultado, hay que plasmarlo. Si es preciso, podemos poner cuadros en que expliquemos porcentajes, por ejemplo. Las ideas esenciales obtenidas, las soluciones logradas, y decíamos que si me surgieron nuevos planteamientos, como que se me desconectó esta mure, ya regresamos, creo. Decíamos que si tengo yo algunas cuestiones surgidas dentro de la investigación, será recomendable plantearlos como una inquietud y que pudiera haber lugar a una nueva investigación, algo que podríamos mejorar después. Si yo sugiero alguna reforma legislativa, por ejemplo, ahí puedo hacer yo una propuesta en donde yo digo qué es lo que sugiero, pero aquí es algo bien interesante. No plantearla de manera genérica, transcribir el artículo como se encuentra vigente y agregar la propuesta nuestra de cómo sugerimos que debería quedar la redacción. Sería recomendable mandárselo a la Cámara de Diputados, por ejemplo, para efecto de que se ingrese y pudiera haber una lectura por parte de ellos y ver si hubiera forma de que se aprobara lo que nosotros estamos proponiendo en nuestro trabajo de investigación. Es decir, que no quede el trabajo en la biblioteca de su escuela, que no quede en el tintero de su computadora, que la tesis no quede en su librero, llévenla a la Cámara correspondiente para los efectos de alguna posible reforma. Y decíamos, las conclusiones de una tesis de grado es el resultado de síntesis a que llegue el investigador respecto del tema analizado. Tengo que ser muy objetivo en cuanto a lo que yo logré establecer conforme a lo que fue mi investigación. Integro y resumo el mismo contenido en cada capítulo. Decíamos, 3 o 4 conclusiones máximo por capítulo, no más de 4, dependiendo de la amplitud del capítulo. Y aquí también otra cuestión importante en cuanto al capítulo. Buscar que tenga una cuestión de equidad en cuanto al número de páginas. Si son 20 para el primero, que sean 20 para el segundo. Buscar 20, 23, 25, que hay un promedio aproximado, por ejemplo, que no hay una disparidad de que sean 30 en el primero y 50 en el segundo, por ejemplo. Entonces, ir viendo cómo voy haciendo un balance para tener un número adecuado de, de hojas en cuanto al trabajo de investigación. Aquí pongo un ejemplo, ¿no? Capítulo 1, introducción, conclusiones. La definición y características de la decisión, tema o problemática que estoy analizando, por ejemplo. La relevancia, trascendencia o implicación del tema de investigación.
integración de los objetivos y su cumplimiento. En el capítulo 2, marco teórico, origen de la institución o tema en lo que es el marco histórico, qué fue lo que conseguí, antecedentes internacionales, nacionales, y ahí sería en orden cronológico. ¿Qué dice la doctrina respecto al tópico que estoy analizando? Lo que dicen nuestros investigadores. En la teoría o doctrina que se apega al autor que yo estoy, en este caso, analizando. En el capítulo 3 de este capítulo de la tesis se deben integrar el número de conclusiones que sean necesarias para resumir el contenido dependiendo del tipo de investigación. Y aquí se quiere enumerar las primeras, segundas, no ponerles número arábigo, ponerle a través de lo que sea primero, segundo, tercero, para efecto de que quede perfecto. Fuentes consultadas, que es otra cuestión que va a ser importante. Aquí van libros, enciclopedias, diccionarios, revistas, artículos que el investigador haya consultado y referenciado en su tesis. Jurisprudencias, normatividad, doctrina. Debe indicarse el orden estrictamente alfabético. Ahí hay que cuidar esa parte, que no me brinque yo de la A a la C, por ejemplo, o de la H a la L. No. Ir cuidando que mis autores vayan en orden alfabético, e incluso con la misma letra, con la misma vocal que inicia el apellido Chicar, la segunda letra y en su momento hasta la tercera letra, por ejemplo. Y aquí pongo un ejemplo de cuál puede ser una cita en cuanto a fuente consultada, ¿no? Va el nombre del autor, y aquí algunos autores recomiendan el nombre y los dos apellidos, perdón, anotarlos en mayúscula, y el nombre o nombres en minúscula. Aquí va a ser la cuestión importante, cuidar nuestra sincronía. Si todos los voy a invocar así en cuanto a apellidos, que vayan todos citados igual con mayúsculas, los nombres, ¿sí? Algunos otros no lo hacen así, pero yo recomiendo hacerlo en esa sincronía. El nombre, los apellidos, perdón, con mayúsculas y los nombres con minúsculas. Luego va en este caso el título de la obra en consulta. Luego va la ciudad, la editorial, el año y la página o páginas. Esta es una cita que se puede manejar en nuestro trabajo de investigación. Bibliografías, libros, revistas, etcétera. Y aquí puse, ¿no? Autor, año de publicación, el título, los datos de publicación, como será el número de edición, el número de volumen, lugar de publicación, el país, aunque pueden mencionarse ciudades importantes bien conocidas, sin tener que establecer el país. Editora responsable de la publicación. ¿Y esto para qué lo anotamos? ¿Se acuerdan para qué lo dijimos que es importante poner el año de publicación? No se me duerman, camaradas. ¿Qué efecto tiene anotar el año de publicación? ¿Cuál sería el objetivo? Es simplemente, bueno, no sé, saber cuál es la última actualización que se ha realizado, tomar el más novedoso El más en actual. cuando convenga, cuando convenga. Ok, sí, o sea, esa será la implicación, ¿no? Es decir, que está actualizado lo más reciente, porque también puede ser una obra clásica, ¿no? En la que tengamos, por ejemplo, como año de publicación 1970, y dice, hijo, ya tiene 50 años. Sí, pero quién lo escribió, hay que ver qué dijo, ¿no? Hay libros que ya son antiquísimos y que tienen ideas que todas son vigentes en cuanto a algunos conceptos, en cuanto a algunas ideas. Entonces ahí la importancia del año, ¿no?
Pero también como hablamos del autor, eso también me refleja mucho, ¿no? Obras de autores clásicos, que luego realmente no son desfasados, ¿eh? Vemos, por ejemplo, algunos libros en materia de proceso penal que lo que ellos manejaban en su época es vigente actualmente, porque son sistemas luego tradicionales en donde se daba la apertura a lo que sería un sistema, eh, en el caso de Argentina, por ejemplo, pongo un ejemplo, Argentina. En ese país teníamos, por ejemplo, que había un debido proceso de alguna forma, cuidaban esa parte. Y hay autores argentinos que cuando nos lo invocan es actualizado. Sí, perdón, se me perdió la imagen, a ver si ya regresó. Sí, entonces ahí el autor va a ser importante por eso, ¿no? Por la relevancia del autor que estamos consultando. El año por cuanto a la actualidad del tema, si es que fuera relevante. Si es alguna cuestión de materias que han evolucionado, sí sería importante cuidar esa parte, ¿no? El año que estamos nosotros anotando la publicación. El resumen de una tesis de grado me va a ser importante tenerlo en consideración porque va a explicarme los datos, antecedentes, condiciones y características, así como observaciones que permiten identificar el problema, que es una cuestión que debo tener mucha claridad en cuanto a qué es lo que estoy planteando, qué es lo que me exige en este caso el estado del arte, ¿no? ¿Qué tengo hoy vigente? El interés y la utilidad que presenta el tratar de resolver el problema que estoy planteando en mi trabajo de investigación. Y bueno, siempre vamos a encontrar una aportación en este caso a la materia en la que estamos nosotros inmersos. Los propósitos del autor, en este caso, la posición ideológica que tenemos nosotros, los pasos de la investigación que surgieron, así como el método utilizado. Y puede ser es una interpretación textual, una interpretación dogmática. Va a ser muy importante que yo plasme mis ideas, es lo más trascendente, ¿no? El tipo de fuentes utilizadas va a ser también importante, ¿no? Que ahí decíamos cuidar que sea lo más actualizado, si es que encontramos novedades. Voy a presentar el plan de construcción en cuanto a la metodología empleada, que puede ser documental, decíamos. Eh, Voy a tratar de identificar con mucha puntualidad mis hipótesis que planteo yo en mi trabajo de investigación, las técnicas y métodos empleados en la comprobación de las hipótesis y los resultados obtenidos. Que eso van a ir en las conclusiones, decíamos. Y bueno, algunas locuciones latinas más usuales en la investigación, dentro del método que yo les propongo. Encontramos, por ejemplo, la palabra ibidem o ibid, idem, ide, que equivalen a lo mismo, el mismo autor u obra, y se usa ibidem cuando se cita al autor varias veces en un mismo autor, sin intercalar cita de otros autores. Y aquí pongo un ejemplo, ¿no? Larisa Lobnitz, cómo sobreviven los magistrados. Va a la página y va a la cita en este caso, y si la vuelvo yo a citar a esta autora, iría en este caso la palabra ibid y anoto la página 30. Cuando la información les traigo de la misma página, se elimina y se pone solamente la locución idem, no requiero anotar la página en este caso.
En caso de que se maneje otro libro o artículo del mismo autor, ahí sí tendré que anotar la cita completa. Hay autores que son muy prolíficos y en este caso sí, si es una obra distinta tendré que anotar el nombre del autor para efecto de poder consultarlo en su momento y ver qué tan cierto es lo que está afirmando el autor. Cuando cito yo al mismo autor dos o más páginas adelante, ahí anoto la palabra ibid, que significa correspondiente según lo consideremos. Poner los datos completos de la referencia bibliográfica o hemerográfica, que difícilmente el lector se acordará autor y obra citados páginas atrás. Ahí sí se sugiere que anotemos la frase completa, la cita completa. ¿Hasta aquí, camaradas? ¿Ninguna? Ok. La abreviatura OPCIT, opusitatum, que significa obra citada, se emplea cuando se vuelve a mencionar un autor después de haber anotado el mismo autor y en otras citas, va el nombre de este antes de la locución. Y aquí pongo un ejemplo, ¿no? Alfonso Corona, Transmigraciones Rurales Urbanas, y va el título del artículo, anoto la página 8. Jorge Montaño, Los pobres de la ciudad, es una cita distinta, pero cuando yo vuelvo a citar a Alfonso Corona, solamente voy a poner OPSIT y pongo la página 9. Creo que es sencillo, ¿no? No sé, es irnos adaptando a cómo lo voy a ir redactando, ¿no? Infra, la palabra infra, ¿para qué nos sirve la palabra infra? Significa abajo o en los demás párrafos o páginas siguientes. Ahí se utiliza cuando se remita al lector a una parte posterior del libro, o locución algunas veces se utiliza solamente en la mayoría va acompañada de la locución. Ejemplo, para una mayor información sobre el tema, infra, cuadro número 4, por ejemplo. Estoy manejando cuadros donde yo plasmo resultados de lo que yo hice en mis encuestas de opinión o en mis análisis cualitativos de algún tema, y entonces yo sugiero que vayan a la página infra, es decir, posterior, abajo, y anoto el número de cuadro 4. Puede ser cuadro 5, cuadro 6, ahí va a depender de eso. También la palabra supra, que quiere decir arriba, y es cuando nosotros nos estamos refiriendo a una página o párrafo anterior, al igual que el infra, se utiliza generalmente acompañada de BID, ejemplo, para confrontar este dato bit supra, y nos estamos refiriendo a que está en la parte anterior al trabajo que estamos nosotros plasmando. Locit, locus citatus. Esto indica que el texto, el lugar citado o la citada se emplea cuando se repite una frase o párrafo ya mencionado. Larisa Lovnitz, Lovtit, capítulo 4. Ya nos referimos a esa autora
y a la idea que estamos plasmando. Entonces ahí podemos utilizar esta alocución. Lotsit et al, et ali o et alius significa y otros. Se utiliza generalmente para no señalar todos los autores. La obra o artículo fue escrito por más de dos personas. Y ahí, por ejemplo, encontramos hoy muchos trabajos de investigación en la que intervienen muchas personas. Y lo que hacemos es anotar el nombre del primer autor y le anotamos la palabra et al, las palabras et al. Migración, marginalidad ocupacional en la Ciudad de México, página 329. No refiero a todos los demás autores porque luego son 7, 8, 9, 10 autores. También se utiliza luego la palabra coordinador. Humberto Muñoz, coordinador, por ejemplo. Humberto Muñoz, coordinador y otros. Es válido también utilizar ese formato. No está divorciado de la metodología. CFR, que significa confere, que dice compare, consulte. Y ahí le digo dónde lo puede consultar para efecto de que le quede claro al lector que está revisando nuestro trabajo o lo está leyendo, ¿no? CFR, Jorge Montaño, página 55. BID, Videtur, decir véase, es decir, consulte tal, o puede utilizarse acompañada de las locuciones supra o sola en este caso, y ahí viene la palabra vid, que es videtur, véase, es lo que significaría, se va a usar, sí, véase Larisa Lomnis, capítulo segundo, es decir, ahí lo vas a encontrar en esa obra de esa autora. SIC, sicut, que significa así, o le hace como está. En ocasiones ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay errores en algún documento, lo transcribimos tal como está y le ponemos la frase SIC, así o le hace como está. Se emplea cuando el párrafo, la frase del autor es confuso o también puede estar equivocado. También puede ser en un tono irónico, se coloca entre paréntesis y mete después del texto citado. Y aquí pongo un ejemplo, aunque no tiene tinte político, por supuesto, en su época lo fue. Según el presidente del PAR, del Distrito Federal, y anoto lo que dice este señor, y al final podemos ver que dice SIC, y viene en este caso, ¿no? Periódico Excelsior, jueves 24 de mayo de 1979, página 14A. Pero así como lo dice, lo estoy transcribiendo y no estoy copiando, no estoy plagiando nada. Me refiero al autor, lo que dijo en este caso ese señor, y le pongo la frase sí para que no haya confusión. Va entre paréntesis. Estoy demostrando un poco de sorpresa, ¿no? Hasta cierto punto de ironía. VGR mayúscula R, verbigratia, quiere decir, por ejemplo, se puede utilizar un trabajo de investigación. Y ahí me refiero a algún tema, le pongo verbigracia, el sarampión, tuberculosis, etcétera. Luego la palabra apud, que significa apoyado por, citado, basado en, pero sí no anoto en este caso y lo remito en este caso al autor. Apoyado en otro u otros autores. Y aquí pongo un ejemplo. Dato presentado por María Teresa Rendón, apud, en concordancia con el trabajo periódico el día 22 de mayo y anoto la fecha, ¿no? De cuándo es esa anotación. ¿Vamos bien? Creo que se fueron mis alumnas, ¿no? No, se quedó Raúl y Aldair, me parece. Hicieron trampa, Berta y Doricelinda, ¿verdad? Doricelda se nos fue también. No, aquí estoy. Ay, pues no decía nada, Doricelda. Se queda callada. Berta sí se fue. Sí se fue.
Ah, ya ves, sí, ves lo que les digo. Por eso no me gusta el internet, porque luego se me escapan del sistema. Ok. Pero Aldair sí está, ¿no? Sí, maestro, aquí estamos. Muy bien, perfecto. Para que no se nos escape nada, Aldair. Passing, que quiere decir frecuentemente, en cualquier lugar, indistintamente. Y aquí ponemos un ejemplo, ¿no? Este enfoque se encuentra en las obras norteamericanas. Y le ponemos passing, es decir, frecuentemente. Me estoy remitiendo a ese tema, frecuentemente. Sea que quiere decir circa, quiere decir acceso o fecha o información aproximada. No tengo la fecha exacta, pero tengo alguna idea con base en alguna consulta realizada y me estoy aproximando. La población actual del Pedregal de Santo Domingo, una barriada que se localiza al sur de la Ciudad de México, es de 180,000 habitantes. Sea es aproximado, no tengo el número exacto, aunque ahí sí se puede recomendar consultar, por ejemplo, al INEGI para sacar el dato preciso y anotar la fecha en que fue verificada eh, el censo que hizo el INEGI y por el que tengo ese dato yo anotado en mi investigación. Y bueno, algunas abreviaturas que se utilizan en los trabajos de investigación y son válidos. Puedo abreviar editorial por EDIT, edición por ED, editor, ahí también, edición o editor puede ser ED, E minúscula, D minúscula, FAC, FAC, facsímil, bibliografía, prefacio, prólogo, P minúscula es página, PP es páginas, o como lo vieron ustedes en alguna otra cita que hicimos por ahí, P punto punto cuando son varias páginas, es válido. Sección SS minúscula. Vols, volumen, volúmenes. Puedo abreviarlo, se vale. ¿Se dan cuenta? En la parte de editorial, sí, para distinguirlo de edición, ponemos EDIT, pero la primera letra va con mayúscula, para no generar confusión. La T de tomo, por ejemplo, nota del editor, si es que viene ahí, en este caso también la noto, y lo puedo meter en este caso en la parte final, nota del editor. S.L, minúscula sin lugar de edición. Hay obras que por ahí no salen luego con el lugar de edición, por ejemplo. ¿Es válido? Sí, sí es válido, sin problema. No tiene lugar de edición, por ejemplo. Sin fecha. Hay algunas obras publicadas en su momento, pero no traen fecha. Ni día, ni mes, ni año, por ejemplo. MS, manuscrito. MSS, manuscritos. TRAD, traductor, traducción. Y un amigo que está haciendo una investigación para sacar un libro, me acuerdo, me comentaba que está consultando en el Archivo Nacional una obra que está basada en un proceso llevado en la Santa Inquisición. Son aproximadamente 1,000 fojas de esa causa, en ese momento era una causa en la Santa Inquisición, por ejemplo. Y él me decía que todo está manuscrito, va manuscrita, con tinta china, por ejemplo. Y es una joya ese documento, porque va narrando en esa causa cómo se siguió el proceso, qué se obtuvo de información, quién le hizo el señalamiento, qué declaró el acusado, qué acordaron los integrantes de la Santa Inquisición. Entonces, ese es un manuscrito y él en este caso tendrá que anotar en el momento oportuno cuando saque alguna información de ahí, que lo sacó de un manuscrito o manuscritos, ese es un manuscrito. Y luego encontramos muchas obras valiosas que están todavía en manuscrito, es decir, a mano. Y algunas bibliotecas que todavía guardan esa información, por supuesto. Entonces ahí, para eso utilizamos la palabra, la abreviatura MS, manuscrito, o manuscritos si son
varios los que yo estoy utilizando en mi trabajo de investigación. Ahora, ¿cómo voy ¿en qué criterio utilizo para hacer mi transcripción en el documento que voy a elaborar para mi tesis? Primero, hojas tamaño carta y va solamente a una cara. Se dice y se critica mucho que desperdiciamos el papel, pero son cuestiones tradicionales. Habría que ver si se reforma posteriormente a base de lo que sea una reforma a la metodología de investigación, pero son tesis de grado y todas van en ese mismo contexto, ¿no? Hojas tamaño carta a una sola cara. Los márgenes superior e inferior son de 2.5 centímetros. Izquierda y derecha de 3 centímetros. Va con un interlineado de 1.5. Letra Arial de 12 puntos. Al final de la línea no deben ponerse guiones y tampoco, a ver, en este caso, a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi ajuste dentro del sistema de Word en este caso para ajustar las páginas. Se trata de un trabajo y no una esquela y que contenga su respectiva relación de abreviaturas o en el caso de las abreviaturas convencionales utilizadas en el aparato crítico. Es decir, es un formato estándar, es un estándar uniformado y eso le da una presentación a nuestro trabajo de investigación. En caso de que los textos contengan pasajes textuales de otro autor, debe hacerse oportuna aclaración y señalarse la nota respectiva. En ocasiones encontramos un autor lo que dice y él también refiere a otro autor, por ejemplo. Tendrá que hacerse la anotación correspondiente. Si la transcripción excede de 5 líneas, debe ponerse un párrafo aparte que tendrá un margen equivalente al de la sangría e irá 5 millas. Es decir, lo centramos de alguna forma, pero va a partir de donde va nuestra sangría del lado izquierdo, que esa es la sangría. Le abro el comillado, cierro el comillado, el número que le corresponde y luego anoto la cita textual. Las palabras de otro idioma se sugiere que vayan en letras itálicas o cursivas. Si estoy refiriendo a alguna obra que venga de un autor que sea diferente al castellano, tendría que anotarlo en este caso. Va en este caso la letra itálica o cursiva en este caso. No está prohibido. Los cuadros, esquemas, diagramas, tablas y gráficas deben ir colocadas en un lugar exacto que les corresponde. Es preferible que los archivos de los elementos se entreguen por separado, perfectamente identificados como anexos. Y se los comento porque un trabajo que me tocó dirigir mi compañero que me lo trajo a revisar, por ejemplo, él había incluido cuadros comparativos dentro de su trabajo de investigación. Venía en Word, porque viene en Word el trabajo. Cuando quisieron hacer el cambio para el PDF, para la impresión, se les movió todo. Pues yo ahí me acuerdo que yo le dije, te sugiero que estos cuadros los metamos como anexos, los invocas en tu obra como anexos, los mandamos en un archivo anexo para que en su momento, cuando hagan el cambio a PDF, se agreguen ese mismo contexto y no tengan ninguna afectación. Van en la parte final y en este caso, lo que hago es, cada invocación que yo hago, anotar en qué cuadro está para que no se pierda la información. ¿Les parece? Es una forma de cuidar que no se confunda al lector y de que no se recorran y luego no haya una presentación adecuada al trabajo de investigación. Va en PDF al final cuando se manda a imprimir y eso es donde puede haber algunas variaciones. Hay un